el emperador Nerón, uno de los emperadores más despiadados que hubo en Roma, y que reinó aproximadamente en el año 54 al 68 después de Jesucristo. Y que este fue un hombre que se conoce por ser un personaje muy polémico, una persona con características muy especiales y una persona muy cruel también. En un inicio su reino comenzó con algo de estabilidad, comenzó con cierta tranquilidad, pero al paso del tiempo él se fue transformando cada día más en una persona muy dictatorial, en una persona muy cruel, en una persona muy despiadada e impositiva, a tal punto que toda persona que se considerara una amenaza para su posición real, para su posición como emperador, él lo consideraba un enemigo, y era un enemigo que sabía que iba a morir, que tenía sus días contados, sus días estaban muy limitados, a tal punto que dice la historia, recoge la historia, da testimonio de que Nerón mandó a ejecutar miembros de su propia familia, familiares suyos, a tal punto que a su propia madre él la mandó asesinar. Agripina, la menor, la mandó asesinar precisamente porque él consideró que era un estorbo para su desarrollo como emperador, y que quizás podía ver en tela de juicio su reino. También su esposa Octavia, dicen los historiadores, que él mandó ejecutarla, y así un montón de personas que él sacó de este mundo, dando orden a que lo mataran precisamente porque los consideraba un estorbo en su vida. Ahí antes, hace mucho tiempo, yo recuerdo, apenas todavía estaba más jovencito, había un programa en la televisión que un personaje muy carismático de la televisión cubana decía: el que me haga sombra se va. Bueno, yo creo que ese era el eslogan, creo que lo tomó de Nerón. Quizás Nerón era el que decía: el que me haga sombra se va. Así que Nerón fue un hombre que también estaba muy obsesionado con la reconstrucción de Roma, a tal punto que en un momento que él decidió destruir para construir. Y así que algunos dicen que organizó y mandó a incendiar la ciudad. Eso trajo, por supuesto, un descontento nacional. Las personas se sintieron muy mal, se sentían desposeídas cuando perdieron sus propiedades, sus casas, algunos familiares, porque también murieron algunos familiares. Y eso comenzó a crear un descontento masivo en la población. Y por supuesto, ya bajo la sospecha de que algunos pensaban de que él mismo había tenido que deber en este incendio, pues él era una persona muy perspicaz, una persona muy astuta y muy hábil. ¿Y qué hizo Nerón? Pues rápidamente redirecciona la sospecha. ¿Y a quién usted cree que él utiliza como chivo expiatorio? ¿A quién? A los cristianos, por supuesto. Nadie como los cristianos para poner sobre ellos la culpa del incendio a Roma. Así que ya los cristianos para ese entonces no eran muy bien vistos, eran vistos bajo sospecha, porque el cristianismo estaba muy vinculado con los judíos, tiene un trasfondo judío, y ya para los romanos eso lo repudiaban bastante. Así que él canaliza la sospecha sobre ellos, y a partir de ese momento en la historia se comienza a desarrollar toda una persecución atroz contra el cristianismo, una persecución que se extiende hasta las partes más adelante en el norte, hasta las montañas Tauro, a donde estaban muchos cristianos a los cuales Pedro ahora le está escribiendo, los cristianos que eran del Ponto, Capadocia, Galacia, Bitinia, Asia, Bitinia, a esos que él les está escribiendo esta carta específicamente. Le llega también los embates de la persecución llevada a cabo por Nerón, ordenada por Nerón, una despiadada y cruel persecución sobre los cristianos. Así que Pedro les escribe esta carta específicamente para animarles, para exhortarles, para que ellos vivan de manera victoriosa en la victoria que ya Cristo había ganado por nosotros, ha ganado por nosotros. Así que ellos debían mantenerse sin amargarse, sin deprimirse, sin perder las esperanzas, firmes en esa victoria. Pero además, sobre todas las cosas, no era una resistencia pasiva, sino que él también les está exhortando que se mantengan viviendo de una manera buena, excelente, a tal punto que puedan impactar la sociedad que les rodeaba. Así que la visión de Pedro era precisamente que resistieran firme la fe, pero que también impactaran con una buena conducta, con un modo de vida bueno, correcto, buenas obras a la sociedad al cual estaba a su alrededor. Así que Pedro comienza a darle algunos elementos para que ellos
lleven a cabo esta tarea. Y lo primero que Pedro va a hablar, y yo creo que es lo primero que vamos a encontrar en los textos, en el texto que acabamos de leer, en las líneas que acabamos de leer, es precisamente que Pedro les habla sobre la identidad. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Lo que Pedro va a estar asentando bases en la vida de los cristianos es sobre su identidad. Y yo creo que eso es fundamental no solo para el creyente. Toda la sociedad necesita tener identidad. De hecho, una de las grandes crisis que tiene la sociedad actual es que está sumida en una crisis de identidad. Y yo creo que todas las demás crisis quizás se desprendan de esa, de la crisis de identidad. La gente necesita tener respuesta a quiénes son, por qué están aquí, hacia dónde van, cuál es el propósito de su existencia, a qué pertenecen. Y es por eso que nosotros vamos a encontrar que hay muchas personas que se involucran en cualquier movimiento, se meten en cualquier ideología, abrazan cualquier tipo de pensamiento y cualquier moda que viene, porque ellos necesitan saber que pertenecen a algo, que son relacionados con algo y que tiene sentido la existencia de ellos en este mundo. Y es por eso que terminan al final del día fatigados, frustrados. ¿Por qué? Porque todos los movimientos en esta vida al final son perecederos, al final terminan timando a los seres humanos y al final son estructuras de hombre que son falibles y defectuosas. Y por eso terminan angustiados. Y es por eso que Pedro lo primero que está diciéndole a estos cristianos es asentando base. Le dice, ustedes son extranjeros y peregrinos. Ustedes son extranjeros y peregrinos. Y yo creo que ahí ya lo primero que está diciéndole Pedro es, mire, presten atención. Ustedes no son nómadas sin sentido. Ustedes no son personas errantes que van de un lugar a otro sin propósito. Ustedes no son gente ausente de propósito y con un ideal en esta vida. Simplemente que ustedes son extranjeros y peregrinos porque pertenecen a un reino más allá del sol. Porque pertenecen a un reino eterno. Porque pertenecen a un rey soberano que es el principio y el fin, el alfa y el omega. Ustedes tienen repercusiones eternas en lo que hacen. Así que ustedes tienen identidad. ¿Se entiende eso? Ustedes tienen identidad. Así que ellos no tenían que esforzarse, amado hermano, por pertenecer a algún grupo, por sentir aceptación de las personas, porque ya ellos eran amados por Dios. Ya ellos son amados por Dios, son aceptados por el Padre. Y el cristianismo, si hay algo que nos da a cada uno de nosotros, es precisamente identidad. Somos peregrinos, somos extranjeros, tenemos un origen, estamos aquí de paso simplemente, pero tenemos un destino. Y ese destino está al otro lado de la eternidad, está en la presencia de Dios, donde hay gozo, donde hay plenitud, donde hay delicias a su diestra para siempre. Tenemos una esperanza viva en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y usted va a ver que cuando Pedro está hablando en esta carta, no solamente en estos versos, él les asegura su identidad, sino que en toda la carta él lo está hablando y les dice quiénes son ellos en Dios, quiénes son ellos en Cristo. Y eso precisamente es lo que nos da la identidad, no nuestro trabajo, no nuestra profesión, no los recursos que tengamos, sino ¿quiénes somos en Jesús? Somos redimidos, somos escogidos, somos hijos amados y herederos de una promesa eterna en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso me hace sentirme pleno y tranquilo. Fíjense si es así, que Pedro le dice en esta misma carta, en el capítulo 2, verso 9, unos versos adelante al que hemos leído, le dice, mas vosotros, ¿qué somos? Mas vosotros sois, diga yo soy. Porque esta palabra no solo para ellos, sino para ti, para mí. Yo soy. ¿Qué soy yo? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó a su gloria, a su luz admirable. Le está diciendo Pedro, ustedes son un pueblo especial, ustedes son un pueblo ya adquirido por Dios. Así que ya le está dando alguna respuesta a las preguntas básicas del ser humano. ¿Quiénes son? Somos pueblo escogido, somos pueblo especial, somos real sacerdocio, pertenecemos a Él que nos compró con su sangre, así que nos da seguridad y nos da un propósito. Nos dice, ¿para qué estamos en esta tierra? Para anunciar las virtudes, para anunciar las excelencias de Dios. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito en esta tierra. Pero no solamente eso, yo creo que más adelante Pedro también va a estar respondiendo la otra pregunta que se hace, la otra pregunta existencial: ¿hacia dónde vamos? Pues después de esto que hay, después de esta tierra que hay, si todo lo que queda es esto, saber que pertenezco al grupo y llamado iglesia, saber que Dios está cuidándome y que tengo una misión, ok, pero ¿después qué?
Después que tenga que pasar este mundo, ¿qué? Pues mire lo que dice el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, que nos hizo renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una, ¿qué cosa? Diga fuerte, una. Dígale que está a su lado, eres heredero. Sí, somos herederos. Somos herederos. Y esta es una herencia. ¿Cómo es esta herencia? No como las terrenales de este mundo. Porque las herencias terrenales están en un banco, algunas de ellas. Algunas la dejaron debajo de una losa o cosida en un colchón, envejeciéndose el dinero ahí. Hay algunas herencias que se pierden. Hay otros que buscan herencia y desentierran muertos para tratar de buscar herencia. Pero dice que esta herencia no se marchita. Dice, es incorruptible, incontaminada y es inmarcesible, inmarchitable. Y está reservada para mí, para vosotros. ¿Dónde? En los cielos. Entonces ya responde la otra pregunta: ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hay después? Bueno, tengo una herencia reservada en los cielos por mi Padre Celestial. Así que está dando una respuesta correcta, amado. Nosotros no tenemos que involucrar en ningún movimiento por ahí buscando ser aceptados y buscando ser recibidos y buscando tener una razón para vivir, porque ya nosotros la tenemos. Nosotros somos redimidos, pertenecemos a un pueblo especial, somos amados por el Padre, tenemos una misión: extender su reino e impactar el mundo que nos rodea. Nosotros pertenecemos al grupo más cool que hay sobre la historia, amado. Más precioso que hay sobre la historia. Entonces, qué bueno saber eso. Qué bueno saber que yo tengo un lugar en el corazón de Dios. Y esta no es solamente la idea de Pedro, es la idea de Pablo, que también dice que somos herederos. Y si somos herederos, también dice que coherederos con Cristo Jesús. Y eso lo dicen los romanos, lo dicen los gálatas. Pero por cuestión de tiempo no nos vamos a detener, porque se nos va a acabar la carga. Pero sí podemos entender que ¿qué quiere decir Pedro cuando dice peregrinos y extranjeros? ¿A dónde quiere llevarnos a meditar? Bueno, pues si somos extranjeros, la idea que él está abrazando acá es que son personas que pertenecen a otro reino, que pertenecen a otro país, extranjeros en el que están, pero sin posibilidades de tener residencia y nacionalidad en este mundo. Nosotros no tenemos que luchar por tener un pasaporte rojo. Pues ya tenemos uno ya reservado, que nos ha dado visa abierta al trono de la gracia. Así que, dice Pedro, ustedes son ciudadanos de otro país que no van a tener nacionalidad en este. Y somos peregrinos en el sentido de que vamos caminando de paso, pero vamos a un destino firme. Vamos a nuestro verdadero hogar. Solo estamos aquí de paso. Entonces, teniendo en cuenta esas dos verdades, eso nos va a llevar a dos análisis importantes. Si yo soy un extranjero, yo no tengo mi ciudadanía aquí. Mi ciudadanía está en los cielos, como dice el apóstol Pablo. Pero soy un peregrino, vengo de paso, no me voy a quedar aquí. Yo tengo que tener presente dos cosas. Número uno es que yo no me puedo aferrar a los bienes de este mundo, amado. Yo no me puedo aferrar a las cosas de este mundo. Y usted tiene que nada más dar una mirada sencilla, sin mucha profundización, sin ser muy exhaustivo, mirando a su alrededor, para que usted vea que la gente vive como si fuera a vivir eternamente en esta tierra. Y se buscan asegurarse, y buscan tratar de acomodarse más, y buscan querer más y más y más, como si fueran a ser eternos en este lugar. Pero estamos aquí de paso. Estamos aquí de paso. Te guste o no te guste, te vas a morir. Si tú no lo sabías, te vas a morir. Todos vamos a pasar por ahí. Así que la gente vive de esa manera como si nada hubiese pasado. Pero déjame decirle que es el error más grave, más garrafal que puede existir. Nosotros no podemos aferrarnos a las cosas de este mundo, porque no nos las podemos llevar. Yo hasta este momento en mi vida, tengo 35 años. ¿Usted cree que lo voy a decir así de gratis, la verdad? En estos años que llevo de vida, amado, no he visto en un funeral un camión de mudanza atrás del carro fúnebre. Yo no he visto eso. Un camión de mudanza llevándose todas las propiedades del difunto, todas las cosas. No, nadie, todo se queda. Pablo dice, sin nada entramos a este mundo y sin duda alguna nada vamos a poder sacar de él. Así que ¿para qué aferrarnos a las cosas que perecen? Amado, mire, nosotros podemos tener cosas, nosotros podemos poseer algunas cosas, pero tengo que saber que las cosas no me pueden poseer a mí. ¿Entiende?
Así que yo puedo tener confort y mientras usted pueda, hágalo. Y mientras tenga facilidad, haga y acomode su casa. Pero usted sepa que no se la va a llevar. Y que eso no te robe la alegría, ni te robe la paz, ni te robe el entusiasmo, ni te robe las energías de tu vida. Enfócate en lo que perdura. Porque este mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen. ¿Para cuándo? Para siempre, amado. ¿Por qué aferrarnos a lo que perece? Vamos a enfocarnos en las cosas que perduran. Vamos a ubicarnos y a dedicarle tiempo y energía a lo que verdaderamente es importante y trascendente: nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él. Entonces, el peregrino tiene que tener bien claro esta verdad. Número 1, no me puedo aferrar a las cosas de este mundo. Número 2, yo tengo que regirme por preceptos y principios y leyes que están más allá de las de esta tierra. Un reino superior. ¿Qué quiere decir con esto, amado? Que muchos de los códigos de este mundo, muchos de los preceptos de este mundo no necesariamente se van a aplicar a mi vida. No necesariamente van a ser viables en mí, porque para muchos puede parecer algo normal, pero cuando yo lo puedo poner en contraste con la palabra de Dios, me voy a dar cuenta que desarmoniza con lo que Dios dice. Y cuando eso sucede, lo que Dios dice tiene mayor peso en mi vida. Las leyes que gobiernan mi vida, los preceptos que dominan mi vida son los del reino de los cielos. Aunque todo el mundo diga que está normal, que es bueno, que es lo correcto, que está bien hacerlo, no es para mí lo correcto, lo bueno, lo normal para mí es lo que dicta la palabra de Dios. Aleluya. Tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dijo a Pilato. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y Pablo dice: porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Y a donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que entender que los códigos que llegan a mi vida, que dominan mi vida, ¿qué cosas son? Los del cielo. Y aquí Pedro es interesante porque Pedro está poniendo un balance. Porque en esta carta y en este capítulo, puede leerlo después en su casa, Pedro les está mostrando a que sean buenos ciudadanos, conforme a las leyes, buenos ciudadanos en su relación con lo gubernamental, sus buenos ciudadanos en relación con los amos, con aquellos hombres que están sobre ellos, buenos ciudadanos en el hogar, con la esposa, con el esposo, buenos ciudadanos en todo, y que se sometan a todas las autoridades que por Dios han sido establecidas. Pero ahí hay una verdad bíblica y una verdad que conocía bien Pedro y que él mismo la pronunció, que en cuanto a nosotros somos buenos ciudadanos, pero en cuanto las leyes estén contradiciendo la ley de mi Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso por encima de todo. Eso por encima de todo. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Así que Pedro les dice: ustedes son peregrinos extranjeros. Ustedes tienen una causa. Ustedes tienen un Señor. Ustedes tienen un propósito en esta tierra y tienen un destino eterno. Nos afirma la identidad. No puede haber un cristiano diciendo: ¿yo quién soy? Ay, ¿por qué estoy aquí? No. Usted es hijo de Dios. Usted es amado por Dios. Y ahora, teniendo en cuenta eso y que la misión de Jesús siempre fue: vayan, hagan discípulos, vayan y sean sal y sean luz en medio de la oscuridad, en medio de un mundo insípido. Relaciónense, impacten el mundo. Teniendo en cuenta esto, Pedro les dice: si van a hacer esa visión, van a tener la de impactar el mundo en medio de la persecución a la gente que les rodea, tienen que tener presente algo. Y es que tienen que entrarle a este mundo bien ustedes mismos. Y tienen que reconocer que hay una batalla interior. Así que os ruego, hermanos, como a peregrinos y extranjeros, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Así que Pedro les está sentando base. Mira, hay una naturaleza pecaminosa en tu interior que siempre te está incitando a hacer lo inadecuado, a hacer lo incorrecto, y eso no lo puedes ignorar. Y si ignoras tal cosa, estás en terreno espinoso, estás en terreno peligroso donde puedes perder incluso tu salvación. Así que tú tienes que saber que hay una guerra que se está librando en tu interior. Hay una batalla campal en tu interior. Los deseos de tu carne, los designios de la carne van a estar queriéndose levantar y dominar al espíritu. Y esta palabra que Pedro está usando aquí es interesante porque hace alusión a una campaña militar. Los deseos de la carne es como una campaña militar. Es una guerra que se está librando en un mundo espiritual. Pero no solo él personaliza los deseos de la carne como guerrilleros rebeldes que su misión es robar la estabilidad del cristiano, la paz y el gozo del cristiano.
Esa es la idea, cuando usted va a leer en el griego, esa es la idea que usted va a captar de lo que Pedro está diciendo. Así que tenemos que tener presente que esa naturaleza adámica, caída, la tenemos nosotros, que la heredamos de nuestros padres. La vamos a tener aquí. Todos tenemos una tendencia en algún momento a hacer lo incorrecto, a pensar lo incorrecto, a hablar lo incorrecto, a hacer cosas que no corresponden a Dios. Y tenemos que ser muy sabios en cómo nos vamos a conducir. ¿Qué es lo que nos manda Pablo? La palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos grita fuerte, nos da una voz de alarma. Una alarma de guerra. Y mira lo que el apóstol Pablo nos dice cuando le escribe a los cristianos de Galacia. Le dice: andad. En un imperativo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos nosotros batallar en esta guerra interna que tenemos? ¿Cómo podemos prevalecer? ¿Cómo podemos salir victoriosos? Andando, viviendo, conduciéndonos en el espíritu, no dando satisfacción a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque se contraponen el uno al otro. Pablo sigue explicando cuando le escribe a los Gálatas, y en el versículo 17 dice: porque los deseos de la carne son contra el espíritu. Y dice: y el espíritu contra la carne. Y ambos, ¿qué pasa? Se oponen entre sí. Pero no solamente eso. Ahora Pablo ya nos asentó así: anden en el espíritu. Caminen conforme a los principios del espíritu. Y más adelante en la carta a los Gálatas él nos dice cuál es el fruto del espíritu. Pero nos dice, además de eso, tengan presente que esa lucha va a estar presente ahí siempre. ¿Por qué? Porque la carne se va a resistir y el espíritu también es enemigo de esa carnalidad. Se oponen entre sí. Y ahora va a darte una lista exhaustiva de cuáles son las obras de la carne. Y mire lo que dice: manifiestas son las obras de la carne. ¿Que son cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice, más adelante dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es una cosa bien seria que yo no puedo ignorar. ¿Por qué? Porque si yo ignoro esto, estoy en un terreno muy peligroso que puede atentar contra mi seguridad, contra mi relación con Dios, robarme las bendiciones y me hace descalificado completamente para estar en la presencia de Dios. Así que Pedro le está diciendo: miren, si ustedes van a tener esto presente, si ustedes van a ser de impacto, sepan que hay una batalla y que tienen que estar prevaleciendo lo espiritual y no dando lugar a la carne en su vida. Si van a ser de influencia, tienen que hacerlo correctamente, tienen que hacerlo bien y tienen que tener un impacto profundo y transformador en las vidas. Y para eso, los deseos de la carne tienen que estar por debajo. ¿Qué es lo que nos orienta a él? Nos orienta a Pedro, primeramente dice: abstenernos, absténganse de toda clase de mal, aléjanse, manténganse alejados, es la palabra que dice, manténganse alejados de los deseos de la carne. Pero Pablo dice más cosas. Pablo dice: apártense, lo dice en la carta a los tesalonicenses, dice cuando le escribe a los colosenses: hagan morir todo lo terrenal, pues lo terrenal en vosotros. Pero también cuando le escribe a Timoteo le dice: huye de las pasiones juveniles, huye, corre de esas cosas. Entonces, tenemos que entender que esto es así, porque la Biblia nos dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿ve cuán importante es que nosotros podamos desarrollar con éxito esta batalla que tenemos por delante? Y que podamos hacerlo bien. Ahora, no solamente que tenemos que huir y desechar, hay otras cosas que tenemos que perseguir. Así como Pablo y Pedro nos mandan a ser radicales en romper, porque cuando nos dice aléjanse, huyan, no es voy a hacerlo poco a poco, pastor. Yo me voy a ir despegando este pecado un poquito cada día. Yo este fin de semana yo no voy a ir a ver a la querida, pero el otro voy. Un domingo sí, uno no. Nadie hace eso. Pregúntale a tu esposa si tú vas a hacer eso, para que tú veas que el ojo te lo van a poner morado. No, amado, se corta con el pecado radical, de raíz. Así que Pablo dice: rompe, hagan morir, huyan, corran tan rápido como pueda. Pero hay otras cosas que tienes que salir corriendo a buscar, porque no se trata solo de resistir eso y soltar una cosa, sino agarras otra. Por eso cuando le habla a Timoteo le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas.
de las que él le viene hablando en la primera epístola, en los capítulos, los versos anteriores, le dice: huye del amor al dinero, el espíritu descontento, de la vanidad, huye de la vida corrupta y perversa, huye de todas esas cosas. Pero, hombre de Dios, persigue la fe, la justicia, la piedad, el amor, la mansedumbre, la paciencia. Persigue todas esas cosas, búscala. Entonces, en esta batalla nosotros vamos a salir victoriosos, no solamente reconociendo que la tenemos. Porque hay gente que la reconoce y dice: tengo una lucha interna, pastor. Ay, yo tengo una batalla dura ahí, pero yo no puedo. Ya me resigné a vivir así. No, tú tienes armas, tú tienes herramientas, tú tienes a Dios y tienes cosas que dejar y otras que le puede echar mano, que es la paciencia, la piedad, la mansedumbre, la gracia de Dios, el Espíritu Santo que te va a asistir y que te va a ayudar y que te va a ayudar a resistir y te va a fortalecer. Así que hay herramientas para eso. Y le digo todo esto porque si Pedro les está diciendo a los cristianos que tienen que ser de impacto, si dejan que la carne los domine, van a estar completamente inhabilitados. Y eso que Pedro le está diciendo a ellos no nos está diciendo hoy, a ti y a mí. Si nosotros dejamos que la carnalidad sobresalga, que nos convirtamos en una chuleta, que lo que domine sea la carnalidad en mi vida, amado, voy a estar inhabilitado. Completamente. ¿Para qué? Número uno, voy a estar inhabilitado para ser sal y ser luz en este mundo. No voy a poder. Y le estaré robando a esta sociedad el único referente de moralidad y de vida sana y pura que tiene este mundo. No hay otro. Nosotros somos como un faro parado en este mundo de oscuridad, con una roja, una luz donde le da esperanza a la gente, le da una dirección, le dice: mira, aquí hay un estilo de vida puro, aquí hay esperanza, aquí hay salvación, aquí hay una vida correcta, aquí hay una forma de vida diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Entonces, estamos inhabilitados para eso. Número dos, estamos inhabilitados también para rendir a Dios un servicio excelente. No podemos servir a Dios un servicio excelente. Aunque tengas los talentos, aunque tengas los dones, no lo vas a poder porque Dios no lo acepta. ¿Por qué que no acaso no lo dice Pablo cuando escribe a los romanos? Te dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro verdadero culto, dice Pablo. Ese es vuestro culto racional, eso es lo que Dios quiere, ese es el servicio que Dios quiere. Entonces, si estamos bajo la carne, no vamos a poder darle a Dios un servicio auténtico, correcto. Número 3, nos inhabilita para recibir las bendiciones que se desprenden, que emana de una relación ininterrumpida con Dios. Las bendiciones más grandes se desprenden de esa relación tuya y del Padre. Ahí es donde tú eres lleno. Ahí donde tú eres pleno, ahí donde tú agarras esperanza, fe, ahí donde tú sales renovado, cuando tú sabes que caminas con Dios, cuando tú sabes que muchas veces en los momentos más difíciles y en los escollos de la vida es Él el que te ha llevado en sus manos. No saliste de ese problema porque tú eras hábil, porque tú eras especial, porque tú tenías ciertas facilidades. Él te sostuvo y te llevó por encima del territorio más grotesco y más irregular que había. Y por eso estás aquí hoy. Por eso estás en este lugar, porque Dios no te ha faltado, no te ha dejado nunca. Ni cuando tú no lo conocías, Él estaba ahí llamándote, llamando tu atención, preparando las cosas, moviendo las fichas para traerte ahora aquí. Entonces, amado, hermano, nosotros tenemos que saber que hay una bendición grande en la relación con Dios. Y esa la perdemos una vez que vivamos cuando la carne. La perdemos, por eso tenemos que cuidarla. Y cuarto, nos inhabilita para poder dar resistencia al enemigo. Nos inhabilita. El diablo sabe detectar. Él tiene discernimiento también. Y él puede ver lo que tú y yo no vemos. Él sabe cuando hay un hombre que es un hombre de Dios. Él sabe cuando hay un hombre que está lleno de la gracia de Dios. Él sabe cuando hay un hombre que está lleno de la relación con Dios. Él lo conoce, lo puede detectar de lejos. Pero cuando ve a un hombre que es solamente pandereta, que es solamente sonido, es solamente ruido, gracias por ayudarme, 5 puntos, un caramelo allá, ruido, no puede resistir al diablo, amado. ¿Ustedes se acuerdan esos hijos de Seba en el libro de los Hechos? Yo me acuerdo de eso y me imagino que eso eran gente que andaban en las carnes. Tiene que ser, porque el hombre que anda en el espíritu, el enemigo lo piensa. Lo piensa porque no está caminando solo, está caminando con el Dios Todopoderoso. Y Él va con nosotros a todo lugar. Y ellos le dijeron: yo te conjuro, a un demonio, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo, sal fuera. Sale fuera. Y el demonio le dijo: what are you talking about? ¿Quién eres tú?
¿Quién tú eres? Yo sé quién es Pablo. Yo sé quién es Jesús. Pero tú, ¿quién eres? No logro ver en ti esa gracia de Dios. No logro ver en ti esa unción del santo sobre tu vida. Por tanto, tuvieron que salir corriendo y desnudos. Entonces no podemos resistir al enemigo. Nos convertimos en una marioneta del enemigo cuando vivimos conforme a los deseos de la carne. Hay gente que dice, no me puedo levantar. Solamente tiene que pausar y meditar cómo estás andando. Porque si no te puedes levantar, si no sales de una para entrar en otra, pueden ser dos. O Dios te está probando, o a lo mejor estás andando en la carne y es por eso que el enemigo te tiene escachado, comprimido. Entonces, amado, ¿qué quiero decirte con esto? Que muchas veces por el hecho de ser espirituales, andar en el espíritu, no quiere decir que no vas a tener problemas. Esto no es lo que yo quiero decir. Puede ser que muchas veces hasta se incrementen los problemas. ¿Sabes? Ahora, porque yo le estoy diciendo, anda en el espíritu y algunos tienen la tendencia a decir, ay, ya cuando yo ando en el espíritu voy a andar como flotando. Ay, los apagones no me van a molestar, el calor no me da, yo siento un fresco, una atmósfera espiritual. No. Tiene calor, tiene el sol, te va a molestar, se te va a ir la corriente, vas a tener que crucificar tu carne y aguantar tu boca porque en ocasiones vas a querer decir lo que no quieres decir. Vas a tener la tentación a eso. Ahora, vas a tener problemas aún andando en el espíritu por dos razones. ¿Cuáles? Número uno, porque tenemos un enemigo, amado. Porque estamos en medio de una batalla espiritual y hay gente que se va a levantar. Y hay gente que el enemigo incluso va a usar para robarnos nuestra paz y nuestra tranquilidad. Para robarnos el sueño. Eso va a pasar. Y por otro lado, porque muchas veces nuestro andar santo, nuestro andar íntegro va a exponer la mugre que hay en otros. Va a exponer la mugre que hay en otros. Y entonces muchas veces por eso se van a levantar oposiciones y críticas a tu vida. Muchas veces por eso. Entonces tenemos que enfocarnos en ser cristianos de impacto, aunque las cosas se pongan difíciles. Y eso es lo que Pablo le quiere decir, que tengamos, una vida de impacto. En medio de esa sociedad donde los están calumniando, en medio de esa sociedad donde los critican a los cristianos, sean cristianos de impacto. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual y van a tener situaciones y van a tener gente que tu luz le va a molestar y te van a atacar por eso. Te van a atacar por eso. Simplemente porque tu luz les molesta. Y expone la miseria en la que ellos viven. Pero no, aún teniendo estas luchas, nosotros tenemos que levantarnos y seguir siendo cristianos de impacto. Amado, no podemos evitar la crítica. Y por eso Pedro está diciendo en este texto, Pedro le dice, para que viviendo de una buena manera, hagan callar los que murmuran de ustedes, y los que murmuran de ustedes terminen glorificando a Dios en el día de la visitación. Porque siempre van a haber gente que te van a criticar. A Jesús lo criticaron. ¿Sí o no? Lo criticaron. Le decían que por Beelzebú echaba fuera los demonios, que comía con publicanos, con ladrones, que se reunía con prostitutas. Dijeron de todo de Jesús. De Pablo también criticaron a Pablo y murmuraron de Pablo. Decían que era un alborotador, que estaba haciendo conspiración contra la ley de Moisés. Todas esas cosas decían de Pablo. Van a criticarnos. Por eso, teniendo en cuenta esto, Jesús se apresura y en el sermón de la bienaventuranza nos dice, bueno, hay una bendición para aquellos que son criticados. Y dice la Escritura, dice, bienaventurados sois, ¿cuándo? Por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal sobre vosotros. Importante esa palabra, mintiendo. Que digan lo que quieran decir. Entonces, gózate y alégrate porque tu galardón está reservado allí en los cielos. Y así también te estás identificando con la vida de los profetas que también sufrieron antes que nosotros y fueron antes que nosotros. Eso es lo que Cristo le está diciendo ahí básicamente. Así que, amados, vamos a tener críticas, pero aún así, dice Pedro, vivan de una manera buena. Vivan de una manera correcta. Vivan de una manera que con su estilo de vida hagan callar la murmuración que ellos traen. ¿Cuáles eran las críticas que levantaban sobre un cristiano? Porque siempre hay. Algunos dicen, pero ¿qué pueden decir malo de un cristiano? Usted puede imaginarse, de un cristiano auténtico, no de un charlatán. De un cristiano auténtico, ¿qué cosas malas pueden decir?
Bueno, pues aquí decían cosas. ¿Usted sabe cuáles eran las críticas que tenían en Roma de los cristianos? Primeramente los acusaban de judíos. Ya por ahí teníamos. Les acusaban de relacionarse con los judíos. Número 2, los acusaban de canibalismo. ¿Por qué? Porque como ellos participaban de lo que nosotros participamos hace un rato, de la cena del Señor, y decían que comían el cuerpo de Cristo y la sangre, y el que no come su cuerpo y la sangre, la gente dice, ¿son caníbales? Esa gente se comen entre sí. Pero no solo eso, los acusaban de inmorales y de pecadores, de que practicar pecado de incesto. Porque ellos tenían una celebración que llamaban ágape. Y la traducción de esa palabra es fiesta del amor. Y ellos decían, en esa fiesta hay de todo. Una mente perversa va más allá de lo que quiere decir. Así que decían, esas fiestas. Los acusaban de mala conducta, los acusaban de caníbales, los acusaban de conspirar contra el desarrollo de los negocios en aquel lugar, porque mucha gente construía templos y deidades. Ahí estaba la predicación de los cristianos que eran monoteístas y solamente adoraban un solo Dios. Así que mucha gente se quedaba sin trabajo cuando la gente se convertía. Y no adorar al César, no adorar al emperador, ya eso era un problema también. Entonces hablaban mil cosas de los cristianos. Siempre van a hablar cosas de ti. Porque número 1, tienes un enemigo espiritual. Número 2, hay gente que le molesta tu estilo de vida santo. Hay gente que le molesta que seas bendecido. Y te van a ultrajar. Y eso es lo que dice la Escritura. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Rapidito le voy a leer un texto de acá, lo que dice el apóstol Pedro. Capítulo 4 de esta misma carta, versículos 3 y 4. Dice, baste ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, en la concupiscencia y la embriaguez y orgías de disipación y abominables idolatría. Dice, a esto les parece cosa extraña. ¿A quiénes? A los que practican estas cosas, a los gentiles. Dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución. Y por eso os ultrajan. A ellos les parece extraño que tú no vivas de esa misma manera. Pero ¿por qué no hace lo que yo hago? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Él se cree superior. ¿Por qué no puede hacerlo? No, es que tú eres un peregrino, un extranjero. Tú perteneces a un reino superior. Tú tienes una demanda mayor. Tú tienes leyes más allá del sol. Entonces tú no haces lo que... Y entonces por eso vas a buscarte enemigo. Por hacer lo bueno te vas a buscar enemigo. Créelo. Créelo. Pero aún así Pedro dice, hagan lo bueno. Hagan lo bueno. Es interesante las dos palabras que se utilizan en griego para bueno. La palabra ágatos es una palabra que quiere decir bueno, de calidad. Y la otra palabra es kalos. Y esa palabra quiere decir que es atractivo, es atrayente, es excelente. Y esa es la palabra que Pedro usa. Dice, y mantengan buena vuestra conducta para que hagan callar a aquellos que os ultrajan y que os calumnian y que terminen glorificando al Dios en el día de la visitación. Manténganse manteniendo una vida atrayente. En medio de la crítica, en medio del problema, en medio de lo que digan de ti, solamente vive para Dios. No argumentes, no te defiendas, no trates de sacar toda tu exposición de defensiva para decirle a ellos que están equivocados. Solamente vive para Dios. Y tu vida para Dios y tu comunión con Dios va a mostrar algo diferente, que va a estar en contraposición a lo que ellos dicen. Tus acciones van a hablar más alto que sus dichos. ¿Me entiendes? Tu defensa es solamente vivir para el Señor. Y eso hará, amado, que tengan que callar. El mismo Pedro decía que la voluntad de Dios es que haciendo el bien, hagamos callar a aquellos que nos calumnian siendo insensatos. Pero mira este mismo texto que acabo de mencionarle, que está en 1 Pedro capítulo 2, verso 15. Yo se lo voy a leer textualmente como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo lo dice. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante. Dice, que los acusa sin fundamento alguno. Tú no tienes que defenderte. Tú solamente tienes que vivir para Dios. Tú no tienes que decirle, están equivocados. Si yo me esfuerzo, si yo me esfuerzo por vivir para Dios, por vivir conforme a la palabra, tú no tienes que decir nada de eso. Solamente vive la palabra. Vive para el Rey. Y tu estilo de vida va a exponer la realidad. Porque Dios todas las cosas las pone de manifiesto y las saca a la luz. Así que tu estilo de vida va a ser callar las calumnias mentirosas y los argumentos fraudulentos de muchos enemigos.
Vive para Dios, amado. Enfócate en eso. Oye, yo me acuerdo, amado, cuando yo comencé en el evangelio, cuánta gente a mí me criticaron. Déjeme decirte, cuando yo comencé en el evangelio, yo era yo entiendo un poco a los que me criticaron, ¿sabes? Porque yo era un poco complicado, era un joven de campamento. Yo era cristiano de campamento. Cuando llegaba el tiempo de los campamentos, ahí estaba yo. Yo empezaba a ir a la iglesia unos dominguitos antes, para ir al campamento. Allá en Pinar del Río. Así que yo fui a Pinar del Río antes de ser cristiano. Y cuando yo entré a la iglesia, que verdaderamente tuve un encuentro con el Señor, mucha gente me decía, Él se va. Él se va. Él no me tomaron en serio. No me tomaron en serio. Cuando me hice novio de Ileana, no me tomaron en serio también. Y le decían, Ileana, tú no puedes, tú tienes... Había una hermana, recuerdo una hermana que nosotros apreciamos mucho, que le dijo, tú tienes que aspirar a algo mayor, a algo más grande, un pastor. Y yo le decía, sinvergüenza, Señor te reprenda, porque me estaba queriéndome quitar. Tú tienes que esperar. Y yo estoy un recién convertido prácticamente. Te acaba de llegar, como que llevo un poquito de tiempo en el evangelio. Entonces había gente que no creía, y yo me acuerdo que yo hoy tomé una decisión en mi vida. Y esa decisión en mi vida fue, no te defiendas. Y así me dijo el Señor, no te defiendas. Vive para mí. No te defiendas. Deja que tus frutos hablen. Camina conmigo, me decía el Señor. Camina conmigo. Y yo te voy a hacer crecer. Y esa actitud va a ser demostrarle a ellos que están equivocados. Luego más adelante, cuando empecé a desear el ministerio, también hubo gente. Empecé a predicar, tenía una pasión por predicar el evangelio. Hubo gente que me empezaba a criticar y me decían cosas y me decían, pero mira cuántos papeles. Unos cuantos papeles. Me decían, pero ¿tú crees que tú vas a predicar? Mira cuántas notas tú traes. Hasta el día de hoy escribo las notas, escribo los mensajes. Pero eso cansa al auditorio. No van a poder resistir. Yo no sigo en eso. Y Dios me decía, tú no te defiendas. Tú no te defiendas. Solamente vive para mí. Sigue creciendo para mí. De lo demás me ocupo yo. Amado, aquí estoy. Aquí estoy. Mi esposa está conmigo. Gloria al Señor. Lo que Dios tiene para ti no hay nadie que te lo quite. Oye, la yagua que está para ti no hay vaca que se la coma. Eso es tuyo. Eso te lo dio Dios. Y aquí estoy. Y tristemente, déjame, porque esto lo digo no para pavonearme, sino que lo digo con dolor en mi corazón. Pero muchas de esa gente que me decían, hoy ni siquiera están en el evangelio. Ni siquiera están en el evangelio. Ni siquiera están en Cristo. Y yo decía, aquí lo que vale no es argumentar, sino vivir para Dios. Y mi estilo de vida y mi madurez, mi maduración y los frutos que se van a exponer, que Dios los va a hacer manifestar, no eres tú pujando, es el Espíritu de Dios haciéndolo fluir, van a poner en evidencia quién tenía la razón, si eran ellos o era el Dios que trabaja en tu vida. Así que donde quiera que estemos, hermano, recordemos que somos peregrinos en guerra. Estamos peleamos con el mundo, peleamos con nosotros, peleamos con el pecado, peleamos con nuestra propia concupiscencia, pero tenemos un propósito, tenemos un destino y no nos podemos cansar de pelear mientras estemos en esta tierra. Vamos a tener toda una eternidad de gozo y de reposo en la presencia del Padre. Mientras tanto, acuérdate que perteneces a un reino superior y pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar orando. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por lo que tú haces en nosotros, Señor. Gracias por habernos llamado, por habernos dado identidad, Señor. Tú nos escogiste, nos miraste, Señor, cuando nadie nos vio, Señor.